Bueno, vamos a saludar a la titular de Inspección General de Personería Jurídica, María Victoria Estrata. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, por fin va a haber elecciones en Unión. Tanta vuelta que hubo, ¿no? Así es, estuvo suspendido, en realidad lo que estuvo suspendido fue el comicio en sí mismo, todo el proceso anterior se había dado y no había estado suspendido. Y bueno, estuvo suspendido la fecha de la elección y ahora que se levantó la suspensión, bueno, la asociación la fijó. Ujú. Bueno, ¿y por qué cree que se dilató tanto esto? Lo que ocurre es que una agrupación de las que han presentado listas, de las que participan en el proceso electoral, formuló un cuestionamiento respecto del hecho de la convocatoria, o sea, demandó, primero nos planteó a nosotros que la decisión que había tomado en marzo la comisión directiva de convocar de convocar elecciones, perdón, era nula. Nosotros le dijimos que nosotros las nulidades es una cosa que tienen que recurrir a la justicia. Entonces recurrieron a la justicia e inicialmente el juez suspendió la elección y después no declaró esa nulidad, quedó como estaba la cosa. Entonces volvieron a la inspección planteando que la invalidez de esa convocatoria en razón de que no había un padrón que calificaran ellos como confiable. Y bueno, los cuestionamientos fueron genéricos, no nos plantearon casos concretos que nos llevaran a nosotros a la misma conclusión. Y entonces no fue admitido ese planteo y la cosa quedó como estaba, es decir, con la actividad cumplida por el club que no fue judicialmente invalidada y bueno, siguió adelante. O sea, hubo cuestionamientos al padrón específicos de otras, pero de otras agrupaciones que sí fueron salvados. Esta persona sobra, esta persona falta, pero nada más que eso. Entonces, no una descalificación genérica. Entonces no encontramos elementos para disponer nada. Y el camino de la elección sigue su curso. Victoria, y con relación al tema de los vitalicios, allí tampoco hubo una, digamos, una Impugnación. impugnación específica. No, hasta el momento no hubo nada de nada específico. Ayer escuché hablar, me comentaron en otro medio que había alguien que había hecho referencia a que había un problema con socios vitalicios, pero el procedimiento es que se pone de manifiesto un padrón provisorio dentro de la institución que elabora en la institución y quien esté interesado se pone una fecha, un plazo para que se lo impugne, por ejemplo diciendo los vitalicios esto, sobra falta y después ese padrón se convierte en definitivo. La institución está en esa etapa. O sea, ya hubo un periodo de impugnación donde esto de los vitalicios de que se habla, yo no tengo noticia de que haya ocurrido. Además, escuché en abstracto o en general que hablaban de que había vitalicios con problemas, pero no sé en qué consiste, porque a nosotros no nos llegó ninguna presentación específica sobre ese tema. Tampoco del diputado, creo que es Carlos del Sí, Frade. diputado provincial dijo, se registran 269 personas sin número de DNI, acorte las planillas entregadas por la institución rojiblanca, dice 47,44 del padrón de vitalicios, y en su momento pidió al Ejecutivo Provincial, justamente a través de intervenir esto. A raíz de que me hicieron ese comentario ayer, leí, y en realidad él no pide nada, por lo que pude leer, sino que presenta en la Cámara un proyecto para que la Cámara lo vote y pida informe al Ejecutivo. Uno de los modos que tiene la legislatura de expresarse son los pedidos de informe. Es decir, el cuerpo, la Cámara de Diputados, por ejemplo, pide informe al Legislativo sobre tal tema, pero lo vota la Cámara. O sea, por lo que yo vi, se trataría, o por lo que leí, pero periodísticamente, no tengo ninguna información oficial, se trataría de que un diputado presenta ante la Cámara
un proyecto para que la Cámara vote un pedido de informe. Que hay que ver qué tratamiento le da el cuerpo legislativo. Y el contenido, o sea, la supuesta cantidad de personas y demás, yo no tengo, tampoco está hecho público, por lo menos en lo que yo pude leer. A ver, como para que nos expliques, Victoria, esto obviamente que es, digamos, una pregunta que te hago así a nivel general, porque uno desconoce inclusive hasta cómo son los procedimientos, ¿no? Se realiza una presentación ante la justicia y la justicia determina la suspensión provisoria de las elecciones. Lo primero que uno entiende es que algo había como para suspender provisoriamente las elecciones. El juez lo que hace es decir, suspendo hasta que resuelva esto. Es lo que llama una medida cautelar. A ver hasta ver qué pasa. Entonces, mientras tuvo la causa en sus manos, la tuvo suspendida. Pero después, cuando resolvió la causa, la suspensión terminó. Claro. Todo como estaba. Claro, y digamos lo que, porque, a ver, visto desde afuera, ¿no? Daría la sensación que el juez dice, bueno, traslado esto a persona jurídica porque es el ámbito en el cual tiene que resolverse. Cuando te trasladan eso, el tema, digamos, vos te encontrás con que no hay nada para analizar, no hay nada que justifique continuar con el proceso de que no haya elecciones. Es que lo que ocurre es que la forma en que nosotros nos plantean el tema, que es que la reunión, perdón, pero estoy un poco congestionada, la reunión de comisión directiva del mes de marzo que convoca a elecciones, está obrando conforme una obligación que le impone el estatuto, porque el estatuto le dice que 30 días antes que terminen los torneos tienen que convocar elecciones para, o sea, tienen un calendario ligado al de los torneos de fútbol profesional el estatuto. Sí. Por eso le impone determinada fecha. Entonces dice que primero se convoca elecciones, después se designa una junta electoral, después se hace un padrón provisorio, entonces hay una cuestión técnica, legal, jurídica, que es que lo que nos plantean es que es inválida la convocatoria porque no había un padrón adecuado. En realidad el padrón se hace después. Y el planteo es que el padrón no se hizo de manera confiable porque los libros no estaban al día. Sí. Los libros de asociados. Que los libros de asociados no estaban al día, es verdad. Estaban completamente atrasados. El padrón se hizo sobre la base del sistema informático del club. Y a la vez la junta electoral que se nombró determinó que se votara con documento de identidad y no con carnet social. ¿Eso es una condición sine qua non, Victoria? ¿Se vota con DNI? Se vota con DNI, y eso es muy importante porque una de las cuestiones de las que siempre se habla es que en los padrones hay muertos, inclusive en los padrones de las elecciones políticas. Sí, típica, la típica, votan hasta los muertos, era la famosa frase. En un padrón electoral siempre va a haber muertos. ¿Por qué? Porque aunque sea tenemos el que murió el día antes, que se vote. Además, en el caso de las instituciones privadas, no hay un modo de comunicación de la muerte. Es decir, yo soy viuda, mi esposo era asociado de determinadas instituciones. Cuando él fallece, yo no salgo a avisar en las instituciones que murió, y en algún caso era socio vitalicio, y por lo tanto la institución no tiene cómo enterarse, porque ni siquiera pagaba cuota. Entonces, la manera de solucionar eso es que se vote con DNI. El voto y eso estaba convenido, a nosotros nos presentaron un acta de junta electoral también del mes de marzo, donde se reunieron con todas las agrupaciones y establecieron ciertas pautas de orden para la elección, el horario, la cantidad de mesas, no recuerdo bien qué otra, pero así de mociones de orden, y una de ellas era votar con documento nacional de identidad. Cosa que no es nuevo porque ya es una cosa que hace años se viene haciendo. El año pasado se hizo en el San Boy de Rosario. Nosotros a eso lo vemos como algo que facilita la identificación. Victoria, bueno, está claro lo que decís con respecto a que en verdad están atrasado el libro de registro de socios, y la pregunta es, ¿el padrón informático con el cual obviamente ustedes se basan para que sea el padrón
si se quiere, legal, definitivo. ¿Es un padrón confiable según persona jurídica? Nosotros no podemos calificarlo ni de confiable ni de no confiable, porque nosotros no podemos, nosotros no hacemos un control persona por persona. Bien. No tenemos ni atribuciones ni elementos para controlar si Rodrigo, que está en el padrón de Unión, tiene la cuota al día, no la tiene, está vivo o está muerto. De manera que para eso, en realidad, quienes controlan el contenido del padrón son las propias agrupaciones. Uh-huh. Por eso existe aquello de impugnaciones al padrón, y entonces, pero tienen que ser concretas, o sea, para que yo pueda decir que el padrón no es confiable, tengo que tener casos. Ajá. Bien. Una suma de casos, esto es un procedimiento lógico. Uh-huh. Una suma de casos que me permitan construir la conclusión de que esto tiene tantos errores, que un padrón de 100 personas tiene 30 errores, por lo tanto no es confiable, por dar un número cualquiera más chico para ubicarlo. Uh-huh. Pero en el caso de las denuncias, a nosotros nunca nos dieron un caso. Que los debe haber, hay que ver también, para decir que no es confiable, qué incidencia pueden tener los errores, que pudiera haber si los hubiera, en el total. Uh-huh. El solo hecho de que no emanen de un libro, porque un libro también puede no ser confiable, depende del contenido. Yo puedo rubricar un libro de contabilidad como sociedad, y en el libro de contabilidad escribir cualquier cosa. Claro. Pero lo tengo rubricado. Y igual, si yo demuestro que las operaciones económicas que escribí son mentiras, no va a ser confiable. Esto se puede comparar, a pesar de que no tiene nada que ver con la contabilidad, sino con un libro corporativo, en el sentido de que esos libros tienen que estar rubricados y tienen que ir siendo llevados al día. Eso no ocurrió, uh-huh, porque el libro estuvo muy atrasado en razón de que supuestamente estaba en poder del Ministerio Público de la acusación porque había sido secuestrado, el club no lo había recuperado. La cuestión es que los libros estuvieron atrasados y recién el mes pasado se pusieron los libros al día, uh-huh, con todo el contenido. Lo cierto es que nosotros no tenemos nada en concreto que nos diga a este padrón, con este padrón no se puede votar. Bien, yo no sé si entró una nueva nota en esta semana o en estos últimos días, mejor dicho, porque ya estamos a viernes y la semana se ha hecho larga, obviamente, en la cual se pide que, por ejemplo, si un socio el 24 de junio e inclusive el mismo 25 de junio, ese día cumple el año como socio, está en condiciones de votar. ¿Esto fue así? ¿Este fue un pedido y está bien que sea así? En concreto no hubo una consulta sobre si se iba a hacer un nuevo padrón, pero lo que pasa es que eso no fue suspendido. El problema es que eso es una cuestión estatutaria. El estatuto de la asociación dice que tanto X tiempo antes de que termine el campeonato, la comisión directiva tiene que hacer una convocatoria y se aplica para la elección un padrón que se debe elaborar con un año de antigüedad a la fecha de la convocatoria. Uh-huh. En el momento que elabora el padrón tiene que mirar un año para atrás. Todo eso son actos cumplidos y se hizo, se puso en manifiesto, se impugnó y después se venía la fecha de la elección y un juez dijo: al acto comicial lo suspendo hasta que termine con este proceso. Pero claramente esas fueron las palabras, lo que suspendió fue eso. Entonces nosotros no podemos volver para atrás lo que el juez no volvió para atrás. Uh-huh. O sea, el estatuto dice que el padrón hay que hacerlo de la convocatoria para atrás. Nosotros no tenemos autoridad para modificar esa. Al estatuto lo hicieron los propios asociados. Sí. El estatuto del club es la ley que se dieron ellos. La fecha de la convocatoria es marzo.
Claro, marzo. lo que pasa es que lo que se esgrime, y a ver, vos obviamente que sabés de esto, nosotros no, A ver, no, nos vas a poder explicar. Lo que se dice es que así como supletoriamente se utilizó el Código Civil y Comercial para la extensión del mandato de la comisión directiva, debería utilizarse supletoriamente el Código Electoral para la extensión también del año de antigüedad que debe tener el socio y por lo tanto poder votar si cumplió el año de antigüedad el 24 o inclusive el mismo 25 de junio. No sé si fui claro, Victoria. totalmente, entiendo el planteo que me estás haciendo en este momento. El Código Civil y Comercial no se aplica supletoriamente, o sea, a falta de normas. El Código Civil y Comercial es lo que se aplica, porque es lo que rige a las personas jurídicas. Y en el caso de la autoridad de la elección política, votan las personas hasta que cumplen 18 años o 16 según nación o provincia el día de la elección, pero porque están en el padrón, porque el padrón se hace porque así lo disponen las normas electorales, tomando en cuenta la fecha de la elección, no la fecha de la convocatoria. Uh-huh. Pero acá hay un estatuto y nosotros no somos quienes para modificar el estatuto. Es lo mismo que si el organismo dijese, no, los miembros de comisión directiva de este club, en vez de ser 10 van a ser 8, porque a nosotros nos parece mejor, más dinámico. Nosotros no estamos para suplir la voluntad de las entidades privadas. Ellos, digamos, establecen un mecanismo y un calendario, y el organismo lo único que hace es ver que a eso se vaya cumpliendo, pero no puede decir lo voy a modificar. En un momento también se planteó que votaran desde los 16 años, así como se vota en la nación. Sí. No, No. en la provincia no. El estatuto es lo que ellos mismos han hecho. Uh-huh. Bien. Es decir, el estatuto pertenece al privado. Si usted conforma una asociación con cualquier objeto deportivo, comunitario, lo que usted quiera, le diseñan entre todos su estatuto, y en la medida que su estatuto no viole la ley, el Estado, en este caso la inspección, no tiene autoridad para modificarlo, decirle, no, me parece mejor, mire, me parece más adecuado que en vez de tener una comisión directiva de 8 miembros la tenga de 4, en vez de votar en agosto, voten en marzo. No, mientras no viole la ley, la libertad hace que puedan determinar como quieran, y en este caso el estatuto tiene normas sobre cuándo se elabora el padrón. Yo no tengo autoridad para modificarla. María Victoria, le quiero hacer una consulta. En todo este tiempo, en toda esta dilación que hubo desde aquella fecha original de elecciones a lo que fue hace un par de horas o algunos días la confirmación de que el día 25 hay elecciones en el Club Atlético Unión. Se armó todo un debate. ¿Usted cree que desde algún lugar se discutió solo por discutir o había fundamentos para esa discusión, para ese debate? Yo lo único que hice fue resolver todas las múltiples presentaciones que de alguna manera reflejaron esos debates. No me corresponde opinar la motivación por la cual las personas la presentan, pero todas las presentaciones que hubo relativas a si se podía votar o no, a qué pasaba con el mandato con relación a la fecha de asunción de la actual comisión directiva, fueron todas resueltas. Todas esas presentaciones, utilizo la misma palabra que usted, ¿todas esas presentaciones para usted tenían asidero? No, de acuerdo a las resoluciones que emitimos, no, pero por razones legales, o sea, fuimos analizándolas una por una y viendo qué correspondía hacer, y bueno, fueron resolviéndose el lunes pasado, terminamos de resolver todo lo que estaba pendiente, inclusive cosas que habían entrado ese mismo día, y en este momento, salvo que haya algo que esté entrando en este instante, no tenemos nada para resolver con relación al Club Atlético Unión, salvo internamente determinar nuestros veedores, que la inspección a todos los comicios de clubes con determinada cantidad de asociados, con determinada posibilidad de problemas, lleva a todos sus inspectores a la veeduría. A todas las selecciones del Club Atlético Unión han ido veedores, por supuesto que a esta también.
Entonces no tenemos nada a resolver, está todo resuelto y no hay nada que afecte a este proceso, que es un proceso que pertenece al club, no a la inspección. Sí, claro. ¿Cuándo empieza el reempadronamiento? Porque IGPJ está por hacer uno. ¿Y en qué consistiría esta cuestión? Ya empezó. Hay tiempo hasta el 31 de julio y es simplemente que se le está pidiendo, exigiendo, si quieres llamarle, porque es obligatorio, a todas las asociaciones, fundaciones y sociedades que se reempadronen. ¿En qué consiste? Muy simple, un mail con una planilla que está en internet, que responde a ciertas preguntas, muchas menos que las que le hacía el Censo Nacional. Uh-huh. Marca cruces sobre su objeto, indica cantidad aproximada de asociados, si está recibiendo subsidios, si tiene inmueble, y por un mail lo despacha. ¿Para qué es esto? Para nosotros es muy importante, y para las instituciones también. Nos permite saber qué está pasando efectivamente con 31.000 legajos que tenemos en la inspección de personas jurídicas, que muchas de las cuales no sabemos si están activas. Hay una cantidad de programas disponibles, sobre todo para las asociaciones en este momento de parte del Estado, pero el Estado no tiene actualizada su información. ¿Por qué? Porque la tiene actualizada respecto de las personas jurídicas que presentan todos los años sus papeles. Pero hay muchas que no. Y a lo mejor están trabajando, y a lo mejor están trabajando muy bien, o a lo mejor directamente no existen más. Y no tenemos otra forma de saberlo que pedirles que se reporten a través de ese reempadronamiento. Victoria, te voy a hacer una pregunta, cambiándote de vereda, te llevo al lado de Colón. Colón hizo una... O sea, primero, la comisión directiva, cuando asume en el 2016, si la memoria no me falla, que hubo elecciones, se completó el mandato de la anterior comisión directiva, después fue el mandato de la comisión directiva que había ganado en ese momento las elecciones, llega la pandemia y por lo tanto se prolonga el mandato de la comisión directiva y se va a elecciones. Nosotros tenemos una duda, a ver si vos por ahí la tenés clara y podés resolverlo, y si no, bueno, te llamaremos en otro momento y te lo preguntaremos. ¿El mandato de la actual comisión directiva de Colón vence el 31 de diciembre de este año o vence el 31 de diciembre de 2023? No tengo presentes las fechas en las cuales se produjeron estos hechos, que tengo presentes los hechos pero no las fechas, pero sí te puedo dar la respuesta de concepto. Y porque también tiene que ver con lo que estos días plantearon respecto de Unión. Uh-huh. La circunstancia de que venza un mandato hace que las personas que están tengan que quedarse hasta que lleguen los reemplazantes. O sea, por eso le digo que tuvo relación con el tema Unión, claro. Porque esta semana se planteó. Hubiese sido distinto si había cefalía. Eso es distinto. Cefalía es otra cosa. Claro. Cefalía supone que durante la vigencia del mandato quede vacío un órgano, porque Exacto. todos se murieron, porque todos renunciaron, porque todos se incapacitaron. Bien. Entonces hay otro órgano que cubre, Uh-huh. el síndico, por Uh-huh. ejemplo. Claro. Pero no el vencimiento, porque en el vencimiento están todos vencidos, el síndico también está vencido. Claro, exacto. O sea que no cabría decir no que sube el síndico. Uh-huh. En la lógica de los que plantean eso, no es coherente si el síndico también está vencido. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con la cefalía. El vencimiento de los plazos hace que en las sociedades, es muy común esto, porque tienen que aprobar el balance y a veces no está hecho, que el mandato efectivo se compute desde el momento que la persona asume. Uh-huh. Este problema con el asunto del aislamiento se planteó en términos parecidos porque hubo una cantidad grande de mandatos prorrogados, porque claro. Como la asamblea no se podía hacer, no por prohibición judicial del comicio, como ocurrió con el Club Atlético Unión, sino por una prohibición general derivada de la situación sanitaria, uh-huh. Pero en definitiva en ambos casos estamos ante una prohibición que provoca prórroga. Entonces los mandatos de las autoridades resultaron prorrogados en muchas instituciones y bueno, empezaron después. Ahora, la prórroga tácita que implica quedarse no puede condicionar la duración del mandato del que llega. Uh-huh.
El que llega por el tiempo que le da el estatuto. Si el estatuto dice, en una sociedad anónima, los directores duran 3 años en sus funciones, duran 3 años que se los elige. Si dice en una asociación, los miembros de comisión directiva duran 4 años en sus funciones, duran 4 años de que llegan. De lo contrario, y nosotros sobre eso tenemos una resolución. Ajá. Dictada con motivo de las prórrogas del aislamiento, porque es una forma de interpretar. Calcule que de lo contrario es muy fácil acortarle el mandato al que viene. Me quedo, demoro la convocatoria y le voy sacando Tiempo al que viene. Sacando tiempo al que viene. No es razonable pensarlo de esa manera. Suspendo un comicio y entonces cuanto más tarde se haga, menos. Fíjense que, por ejemplo, en este caso que estábamos hablando antes, si el comicio se seguía demorando, entonces le acortábamos el mandato al que llegaba, que es el mismo que pretendía demorar el comicio. No tendría lógica para nadie eso. Claro, por lo tanto, esta comisión directiva de Colón, que asumió el año pasado, ¿fue, no? Sí, el año pasado, tendría entonces... No me acuerdo, nosotros estuvimos en las elecciones de Colón, pero en este momento no tengo noción de la fecha y no la tengo a la vista, pero la comisión dura... salvo que el estatuto establezca expresamente una forma de decir algo, digamos que el estatuto son los socios, son los privados, hayan determinado una cosa distinta, una fecha especial, los plazos duran desde que el integrante llega. Bien. Y por el tiempo que dice el estatuto. Por el tiempo que dice el estatuto. No me acuerdo en este momento si en el estatuto del Club Atlético Colón, y no lo tengo a la vista, los propios asociados han convenido a través del estatuto una solución distinta, porque le repito, el estatuto es como un contrato, salvando las distancias. Es lo que los privados han decidido para el funcionamiento de su asociación. Claro. Nosotros como Estado no estamos para decir lo que nos parece mejor, sino para controlar que eso que ellos cumplieron, para defender ese estatuto... Claro, para defender esos papeles, digamos. Claro, que lo que ellos fijaron se cumpla. Exacto. Entonces muchas veces me dicen, bueno, pero que dice el estatuto es inadecuado. Y modifíquenlo ustedes. Claro. Nosotros estamos para defender la libertad de las personas que determinaron su estatuto. Entonces, si esas personas dijeron se vota a los 18 años, se vota a los 18 años. Si dijeron se vota a los 80 años... pues se vota a los 80 años, no importa lo que a nosotros nos parezca. Claro, está bien. Victoria, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, ha sido un gusto. Y les recuerdo a todos el reempadronamiento. Y el DNI para votar. Y el DNI para votar. Para la gente de Unión. Sí, se han puesto de acuerdo en que sea el DNI para votar, que a nosotros nos parece que es la mejor solución, la más transparente. Y no sé qué pasará con los sistemas informáticos. En el caso de las elecciones de News All Boys de Rosario el año pasado, utilizaron un sistema de la Asociación del Fútbol Argentino que se llamaba algo como Tribuna Segura, que creo que fue puesto para usarlo siempre y no se usa, que directamente conecta el número de DNI con el pago de las cuotas. Tiene que haber pagado las cuotas para poder votar, y que fue sumamente ágil porque directamente ya ni entraba el que no tenía la cuota. Pero eso ya son detalles que no conozco cómo se va a controlar, pero sí que se han puesto de acuerdo en que se vote con documento nacional de identidad al margen del carnet de socio tradicional. Victoria, gracias. No, por favor, ha sido un gusto.